¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Gerardo Kleinburg y quiero darles la bienvenida a una emisión más de nuestro Hablemos de Ópera en Casa. Hoy, martes, tendremos la oportunidad de hacer una charla particularmente especial, distinta de muchas de las que hemos presentado, la Salomé de Cauduro. Vamos a hablar de pintura, vamos a hablar de un gran artista como Vamos a hablar de una ópera como la Salomé de Strauss y su montaje en el Palacio de Bellas Artes, pero antes el agradecimiento a las instituciones que de una u otra manera se suman a esta transmisión, empezando por la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Auditorio Nacional Ópera Latinoamérica desde Santiago de Chile, con sus casi 40 teatros de ópera iberoamericanos afiliados, el Teatro Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, en Colombia, la Ópera de Los Ángeles en California, los Estados Unidos, el Canal 22 de México, el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, el Fórum Cultural Guanajuato, el Instituto Sinaloense de Cultura, ProÓpera AC, el Festival de Santa Lucía en Nuevo León, la Secretaría de Cultura de Coahuila, el Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón, el Instituto Sonorense de Cultura, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, la Mahler Foundation, la Sociedad Mahler. Nuestro teléfono 55 43 47 02 83 también es nuestro WhatsApp. Nuestras redes sociales, esta página de Facebook, Hablemos de Ópera, Instagram, @hablemos_de_ópera, Twitter, @gkleinburg, nuestro correo electrónico, hablemosdeopera1, @gmail.com. Antes de empezar, lo que acostumbramos a hacer, una invitación que también es una solicitud de apoyo a nuestro proyecto. Es una invitación para que se inscriban a nuestra siguiente actividad privada, a nuestra siguiente actividad pagada. Cuando nos hemos dedicado a hacer un análisis exhaustivo, profundo, una radiografía operística de algún título de este género, hemos tenido siempre una espléndida recepción. Así es que teníamos una deuda, yo al menos tenía una deuda pendiente con la ópera que me hizo llegar amar el género, la Bohème de Puccini. Nuestra conferencia curso, una sola sesión, 2 horas y media, próximo lunes 4 de julio. Nuestro curso conferencia se llamará La Bohème de Puccini, una guía para amar y para llorar. Hablaremos del contexto biográfico de su autor y cómo se relaciona directa, claramente con la naturaleza de esta obra, el origen, la concepción, el génesis, la composición, el estreno de la obra. ¿Qué es el melodrama pucciniano? ¿Cómo trabaja Puccini? Sí, ya sabemos que nos emociona, que nos conmueve, pero ¿cómo lo hace? ¿Hay algún truco? ¿Hay alguna estructura? Claro que sí la hay. Hay una técnica dramático-musical, narrativa perfectamente establecida y la podremos transmitir. La explicaremos de una manera accesible para que ustedes puedan entenderla y aplicarla en otras óperas de Puccini. Haremos por lo tanto también un análisis, revisaremos, iremos viendo fragmentos en video de la obra para entenderla a cabalidad. La fecha, lunes 4 de julio, próximo lunes, de las 7 a las 9:30 de la noche. Como saben ustedes, tenemos flexibilidad total de horarios, tenemos la versión grabada inmediatamente, casi inmediatamente después de la sesión en vivo, así es que está también disponible. El costo por dispositivo, por computadora, es de 650 pesos. Los invitamos a que nos escriban o nos llamen al 55 43 47 02 83 para inscribirse, o que lo hagan directamente escribiendo a hablemosdeopera1@gmail.com, o también, ¿por qué no?, a través de un mensaje directo, un messenger por esta página de Facebook. Tenemos más de 170 conferencias subidas de manera abierta y gratuita. Un esfuerzo que nos parece, no queremos ser presuntuosos, no tiene parangón hoy día en la difusión operística en línea. Apoyarnos, hacer sustentable este proyecto es inscribirse a cursos, a conferencias como esta. Háganlo. Además, se van a divertir, van a aprender y les va a gustar. Y ahora sí, la Salomé de Cauduro. Probablemente si siguen nuestra página, saben que hace una semana aproximadamente ofrecí una conferencia similar llamada La Ópera en Cauduro, en el marco de la magna exposición que el Colegio de San Ildefonso montó a propósito de este enorme artista plástico mexicano contemporáneo. La exposición de nombre Un cauduro es un cauduro es un cauduro.
Esto, aunado al esplendor permanente, estrujante, provocador, dramático, como lo es siempre la obra de Cauduro, que tienen los murales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generan un auténtico momento cauduro en la Ciudad de México, en nuestro país, y es en esa línea que nos sumamos con esta charla. Ahora bien, ¿por qué puedo hablar de esta charla? Aquí vamos a hacerla de una manera un tanto cuanto distinta, un tanto cuanto más coloquial, aunque leeremos también. Va a ser una charla más larga hoy sí, y vamos a tener fragmentos. Van ustedes a poder ver fragmentos de los que transmitimos recientemente en Canal 22, por cortesía, desde luego, de Canal 22, que se suma invariablemente a estas transmisiones, de la producción original, aquella de 1999. Si no estuvieron en nuestro programa de escenarios que conducimos José Areán y su servidor, si no estuvieron en la charla que ofrecí en San Ildefonso, hoy podrán ver directamente en su computadora fragmentos de esta producción que hoy es ya histórica en los anales de la ópera mexicana. ¿Por qué puedo estar así de involucrado o de cercano a este proceso? Pues porque fui directamente responsable de esa invitación. Fui directamente responsable de que Rafael Cauduro debutara en la ópera y de que Arturo Ripstein, como director de escena, lo hiciera también en esa misma producción. Hoy estamos hablando de Rafael Cauduro y de la ópera, de su presencia como director, como escenógrafo, como diseñador de vestuario. Hablar de la Salomé de Ripstein también tendrá que tener un lugar y en algún momento futuro no lejano tendremos también que ocuparnos de cómo un magno artista de la naturaleza del cineasta que es Arturo Ripstein acometió también por primera vez un título operístico. Única vez hasta el momento de ambos en cuanto al terreno de la ópera. También hay que empezar, y me gustaría empezar, enviando un saludo cariñosísimo a Rafael, un amigo entrañable a partir de esta producción, a su entonces pareja, cuando hacíamos esta producción, Liliana, a sus hijas, Juliana, Elena, que son parte del afecto profundo de mi casa, de esta casa. Todo esto parte, pues, de haber tenido el privilegio de ver literalmente cómo el pensamiento, la creatividad de un artista plástico magno como Cauduro se transformaba en ideas muy concretas, luego en bocetos, luego en algo más que bocetos, luego en la realización de un espacio, de una estructura, de un vestuario que daba vida a la Salomé de Strauss y luego incluso de algunos cuadros que se desprenden de esta ópera en términos de la producción de Rafael. Y vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos hace algunas semanas. Es la primera vez que me van a escuchar leer en estas charlas, pero lo hago porque son fragmentos del texto que escribí para el libro Aquí estuvo Cauduro, sí, con B alta, como él juega en su pintura que alude o que incluye grafitis. Aquí estuvo, con la falta de ortografía, aquí estuvo Cauduro. Tuve la oportunidad de escribir un texto a propósito de Cauduro y su Salomé, y hoy me gustaría leer algunos fragmentos de él en el que les va a quedar completamente claro cómo nace la idea, cómo surge. Prefiero hacerlo de esta manera, concentrándome en la lectura, para luego poder mostrarles fragmentos de Rafael Cauduro mismo, hablando en aquel momento de su Salomé y lo que tanto esperamos. Imágenes del diseño, de los bocetos hechos a lápiz, nunca se han expuesto, nunca se han visto, del vestuario de Rafael Cauduro, e imágenes también en video de aquella producción memorable que solo se vio en su momento y hace unos días en Canal 22, así es que si ustedes los acompañan serán de los pocos privilegiados en ver estas imágenes. Entonces, este texto, esta lectura con la que hago el recuento de cómo se genera esta producción, va así. En estricto sentido, esta historia, la de Salomé de Richard Strauss, con escenografía y vestuario de Rafael Cauduro y puesta en escena de Arturo Ripstein, se remonta a una tórrida y tormentosa tarde de verano en Salzburgo durante el Festival de 1994. Para ser más exactos, la del jueves 28 de julio. Incluso creo poder recordar o inventar el lugar preciso donde se gestó ese pasaje bajo algunos arcos por el que uno accede a la Domplatz proveniente de la Grosses Festspielhaus, el teatro principal de Salzburgo, y tras pasar por la Sigmund Hafner Gasse,
esta calle que lleva el nombre de un noble salzburgués de la época de Mozart que le comisionó algunas obras. Ahí, guareciéndose de ese Tirol tropical en el que Salzburgo puede convertirse durante su hoy ya centenario e insuperable festival, un joven de 31 años que dirigía artísticamente entonces la Ópera de Bellas Artes de México, o sea, el que esto rememora, tuvo una peregrina idea. ¿Por qué no emular lo que mi idolatrado Gérard Mortier, ese belga que revolucionó totalmente el Festival de Salzburgo, hacía? Recordemos que Mortier fue el más grande programador de ópera y de festivales, en mi opinión, de todo el siglo XX y acaso uno de los más grandes de la historia. La noche anterior había tenido la oportunidad de asistir, deslumbrado, a la premier de la nueva producción de The Rake's Progress de Stravinsky. La carrera del libertino, esta ópera maravillosa de Igor Stravinsky, con dirección escénica de Peter Musbach y escenografía y vestuario del connotado y polémico artista plástico neoexpresionista alemán Jörg Immendorf, hoy ya desaparecido. Un éxito sonoro y tamizado de escándalo como todo lo que Mocti hacía. Guareciéndome, pero ya ensopado, me dije con cierta candidez plagiaria. ¿Y por qué no hacer una nueva producción operística en Bellas Artes con la propuesta visual de un artista plástico mexicano poderoso y en plena actividad? Nombres de artistas como los de Hockney, Picasso, Dalí, Braque, Matisse, Kandinsky, de Quirico, Miró y un larguísimo etcétera me animaba hasta la euforia. Artistas, todos ellos que hicieron trabajo escenográfico para teatro, para ópera, para ballet. En ese instante, una brillante y escandalosa idea de otro amigo entrañable, Gerardo Estrada, como director del Instituto Nacional de Bellas Artes entonces, que había devenido magno proyecto y exitoso proyecto, se entrecruzó con la mía y produjo un chispazo de esos que uno suele llamar un hallazgo, una descarga con nombre y apellido que emanaba de aquella hoy ya icónica exposición de 1996 en el Museo de Bellas Artes, programada por Gerardo, de una serie de cuadros hiperrealistas en los que abundaban ladrillos, texturas ruinosas, mujeres provocadoras, niños curiosos, desechos domésticos, implementos industriales, gente sufriente, con miseria, de una obra pictórica que literalmente me tenía gozosamente secuestrado. Esa descarga eléctrica se llama Rafael Cauduro. Y esa idea se transformó al instante en un sueño, o mejor dicho, en una fantasía. Invitarlo a diseñar una producción de una futura ópera dentro de nuestras temporadas. A partir de ahí las cosas fueron encadenándose y desencadenándose, aunque como suele acontecer en términos operísticos de manera amorosa, dilatada, compleja. Lo primero que hice fue nada, literalmente. Al año siguiente, una fantástica puesta en escena de la ópera Lucio Silla de Mozart, ópera temprana, con una sacudidora propuesta visual de otro artista plástico, el estadounidense Robert Longo, y en específico proveniente de su colección de dibujos urbanos hiperrealistas titulados, permítanme un segundo, creo que tenemos un poco de inestabilidad de internet, está lloviendo muchísimo. Decía que esta propuesta de Lucio Silla de un artista plástico estadounidense, Robert Longo, y en específico proveniente de su colección de dibujos urbanos hiperrealistas titulados Men in the Cities, ratificó mi ocurrencia. Luego sumé otro término a la ecuación sin reparar en el grado de complejidad que le daba. Muy inconsciente de mi parte. Incorporar a un cineasta mexicano de élite como director de escena. Mi fantasía total, un director de cine y un artista de élite, ambos haciendo por primera vez una ópera. Ahora eran los ecos afiebrados en mi fantasía de lo hecho por un Visconti, un Cherot, un Herzog, los que me animaban. Arturo Ripstein, por virtud de mi inmensa admiración hacia él y a su extraordinaria y entonces reciente película Principio y Fin, 1994, fue mi opción instantánea y natural. Pero como dijimos, esa será otra historia. Y finalmente, el título, ese monumento al deseo y al rechazo, que es la Salomé de Richard Strauss y Oscar Wilde, sin parangón en la historia de la ópera, terminó siendo la pieza que hizo embonar todas las demás y que le daba un sentido ulterior y un destino escénico al proyecto. Ya no había retorno. Llamé sin más a Rafael, conseguí el teléfono, llamé a la oficina de Gerardo Estrada, mi jefe, me dieron el teléfono personal de Rafael Cauduro, de Arturo Ripstein, y sigo leyendo, llamé sin más a Rafael. Me presenté con él por teléfono y le solté a bocajarro la propuesta.
Aceptó instantáneamente, mucho más que entusiasmado, cálido, directo y sonriente. Me invitó a platicar a su casa de Cuernavaca. A los pocos días, mi esposa Maite y yo llegamos, curiosos, expectantes, honrados y jóvenes. Nada pudo adelantarnos lo que nos esperaba. Entrar a la casa de Rafael Cauduro en Cuernavaca es literalmente algo más que entrar a su obra y verse absorbido por ella. Es ser parte de su obra. Los ladrillos, los muros, los contrastes de luz, las texturas, esas zonas casi involuntariamente ruinosas. Todo ahí es él y su pintura, incluso Liliana, su pareja en esos momentos, la madre de sus hijas Juliana y Elena, y uno de sus personajes más atractivos y perturbadores y recurrentes en su obra, se transformaba ante nosotros en una anfitriona adorable y sonriente. Para esos momentos, Rafael ya había aprehendido Salomé, sí, con H, no aprendido, aprehendido. La había hecho suya, incluso más que eso. Había logrado algo que yo no esperaba. No había intentado acercar su obra pictórica a la hipersexual princesa de Judea o a esa suerte de basilisco esenio insentencioso que es Juan el Bautista, sino que sus palabras, las de ellos, su discurso, y sus ideas me mostraban o generaban en mí la ilusión de que Salomé había sido siempre un cuadro suyo, que era parte de su obra, que simplemente ahora, entonces, cobrarían volumen y corporeidad en ese escenario extremo y turbulento que es el operístico. Rafael sigue estando un tanto cuanto en contra, discrepa de esta afirmación, y lo vamos a ver decirlo, pero yo la ratificaré hasta el final. Eso es lo que está padre, tener incluso una discusión, una polémica, un punto de vista encontrado con el autor a propósito de su propia obra. No hay nada más fascinante que eso. No daba crédito a lo que escuchaba y veía tanto en sus palabras como en los bocetos que me mostraba o que ante los exorbitados ojos de mi esposa y míos trazaba con un hiperrealismo minimalista. Imagínense estar ante un artista al que admiras de esa manera y verlo expresar sus ideas y además tomar una hoja, tomar lápiz, tomar carboncillo y enseñarte lo que está pensando, siendo un dibujante supremo como Rafael. Trazaba con un minimalismo hiperrealista, alucinante y con una facilidad casi obscena. Claro, las paredes de la prisión de Juan eran sus recurrentes texturas de ladrillos. La arcada por la que Salomé aparecía bañada de luz de luna era la reiterada figura argéntea de Liliana. La cisterna y su ducto eran un útero falo en el que el Bautista yacía casi de modo amniótico a través de la tensión de esos acordes no resueltos de la partitura de Strauss. Pero Rafael iba más lejos. Había un concepto entero detrás de lo que me mostraba. Esa Salomé, casi como una Lolita en tenis. Ese Juan Bautista primitivo, primordial. Cauduro no estaba pintando, estaba narrando algo, tal y como ha hecho siempre en cada una de sus obras. Y en ese narrar, a través de las imágenes que generaban para Salomé, descansaba la gran virtud de su propuesta y acaso, no acaso, sin duda, la complejidad intrínseca para ensamblarla a la de Ripstein. Eterno dilema de ese imbricado y casi improbable fenómeno que es el acontecer operístico. Dos figuras de esa talla, les digo ahora, dos figuras con ese potencial válido, divismo, dos personas que están queriendo narrar con una visión, una aproximación, una lectura particular de ese título. Hacerlos llegar a una visión conjunta se convirtió realmente en un trabajo complejo, difícil y muchas veces extremo, lleno de tráfago y de discusión y de no pocos momentos amargos. Esa es la ópera. Y una ópera detrás de la ópera, siempre, como dice Rafael en la entrevista que veremos. El camino hasta ese 12 de septiembre de 1999, en que se llevó a cabo el estreno, que lejos suena, ¿verdad? Fue muchas cosas. La súbita concepción y maduración de una amistad familiar permanente y entrañable entre mi familia y la suya. La retroalimentación entre un inmenso creador y un mundo entero al que nunca había ingresado. La posibilidad para mí de acceder a la cocina y al laboratorio visuales de Cauduro.
los malabares entre perturbadores e hilarantes, como he dado cuenta, que tuve que hacer para conciliar los mundos de ese pintor y de ese cineasta. Rafael y yo hablamos mucho de ópera, escuchamos muchas veces Salomé. Lo vi dibujar y comprobé sus facultades sobrenaturales, como acabo de mencionar. Percibí su seguridad absoluta en lo que era capaz de ver y hacernos ver, y su curiosidad insaciable respecto de todo lo que desconocía. La mecánica teatral, la transformación de sus dibujos y bocetos en planos de construcción y su metamorfosis final en corporeidad, la pintura escenográfica, la luminotecnia. Imagínense, finalmente la escenografía hay que pintarla, se construye de madera y se pinta, pero no la pinta un pintor. La escenografía la diseñó, la pintó en sus cuadros, la dibujó en sus bocetos Rafael, pero no la pintó él. Eso lo tiene que hacer un artesano especializado puntualmente en ello. No es lo mismo. Y teníamos esta suerte de, no sé si llamar milagro, pero de conjunción fantástica, insólita, entre un artista magno de la pintura y un artesano de la pintura, el gran Macedonio, el gran pintor de la mayoría de las escenografías de las últimas décadas en el Palacio de Bellas Artes. Fue fascinante ver ese ensamblaje entre dos artistas de la pintura a su manera. Fue invaluable en ese sentido, justo es decirlo, la asesoría escénica de Philippa Mount, tal y como en el aspecto escénico lo fue la de Benjamin Kahn. Necesitaban ayuda, necesitaban a especialistas verdaderos como Philippa Mount, como Benjamin Kahn, en esos terrenos, en sendos terrenos, para ayudarles a aterrizar, a entender cómo se cocina, cómo se hace una ópera. No tenían por qué saberlo, necesitaban de esa ayuda, esa suerte de traductores con el oficio de la luminotecnia, de la escenografía, de la dirección de escena operísticas que los ayudaran. Y Rafael, con una, no diría yo mansedumbre, con una humildad maravillosa, se dejó guiar. Regreso a nuestra Salomé y a su estreno de aquel domingo en 1999, 12 de septiembre, 5 de la tarde, Palacio de Bellas Artes. No exagero si hablo de la gran expectación nacional e internacional que concitó, como muestra la lista de medios nacionales y extranjeros que cubrieron aquella función. Revistas internacionales en habla inglesa de ópera, el diario El País, vino en esa, mandó a un corresponsal, Juan Ángel Vela del Campo, crítico más que corresponsal, notable crítico español y amigo también entrañable, a hacer una crítica de la función. Tampoco lo hago si consigno la admiración unánime que generó el trabajo de Cauduro. El milagro había acontecido. El imaginario pictórico y la realidad plástica de Rafael habían cobrado cuerpo, textura, luz, voz, música, carne, a través de ese espectáculo sin límites, como lo llamara Rogelio Gómez, que es la ópera. Pero yo me quedo con algo más. Me quedo con las sonrisas y las miradas cómplices y pícaras que intercambiamos Rafael y yo tras los espasmos finales de la orquesta y de la soprano, con el abrazo que nos dimos al caer en telón. Un abrazo que no termina ni terminará. Este es un poco el texto que da cuenta de cómo surge, de un poco del camino creativo hacia la Salomé. Lo que yo no me imaginaba de verdad era el involucramiento extremo que Rafael iba a mostrar, mezclado, una suerte de curiosidad, ingenuidad, sapiencia, estudio y humildad. Humildad para entender que él no sabía de eso, pero que quería acercarse a eso con su enorme genialidad creativa, pictórica, plástica. Eso fue uno de los, fue ejemplar en algún sentido ese comportamiento. Fue también maravilloso ver cómo él mismo se azoraba, se maravillaba y anticipaba la transformación volumétrica de su pintura. Algo parecido sucede. Vayan, por favor, vayan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ver los murales que pintó Rafael ahí y que también generan esta corporalidad, esta suerte de sensación volumétrica a partir de las perspectivas alucinantes y alucinógenas que genera y de la propia arquitectura de la escalinata. No pueden dejar de verlo. No soy un crítico de artes plásticas ni de pintura, pero no tengo la menor duda de que esos murales son parte esencial de la historia del acervo muralístico de nuestro país y que con absoluto mérito
pueden estar cerca de los grandes muralistas, Orozco, Siqueiros, Rivera, que justamente este movimiento, el muralista, conmemora este año sus 100 años de haberse lanzado precisamente con un mural de Rivera en el Anfiteatro Simón Bolívar, en el antiguo Palacio de San Ildefonso, donde hasta este domingo estuvo la magna exposición de Rafael Cauduro. Hablaba de ver dibujar a Rafael, de ver ese momento en lo que aquí, a unos metros de donde estoy, aquí están mis discos, ahí está la sala de mi casa, su casa, como decimos en México, y verlo ahí mismo, sentado con Ripstein, sentado con nosotros, mostrar sus dibujos. Aquella vez se dio el primer choque de trenes, ahí a 7 metros de donde estoy sentado, un choque de trenes frontal salvaje entre dos personas, personalidades, talentos, visiones, narrativas y egos que no lograban conciliarse. Y aquí vimos a Rafael enseñar esos dibujos y mi comentario, Rafael, pero esta es una visión un tanto cuanto idealizada de los personajes. Tú sabes que voy a tratar de escoger, como hacíamos en aquella época y se sigue haciendo en la ópera, personajes, actores, cantantes, hombres, mujeres, que pudieran adecuarse histriónica, corporalmente, lo más posible al texto teatral, al drama. Soy una persona que cree, que sabe que la ópera es teatro y que la verosimilitud, el histrionismo, la credibilidad son indispensables. Pero le decía, oye, Rafael, ¿y si no son así? Me decía, ¿qué? ¿Van a estar un poquito más gruesos? ¿Qué tanto más gruesos? A ver, y con su mano aquí mismo, ver cómo el mismo diseño lo hacía más, lo adecuaba a una persona más gruesa, más alta, más baja. Era algo realmente milagroso. ¿Y qué les parece? Primera vez que compartimos pantalla aquí. Si compartimos pantalla para ver algunos vestuarios de Rafael, como por ejemplo este que estamos viendo, o vamos a verlo mejor de otra manera. Lo podemos ver aquí. Déjenme ver si lo estamos viendo. Denme un segundo. Me parece que lo estamos viendo. Aquí tenemos un vestuario de Rafael y en esta ocasión podemos empezar a ver aquí algunos elementos, los ven con mi cursor, que emulan ladrillo, una suerte de deconstrucción y reconstrucción del ladrillo, que será la cisterna de Johannan, una suerte de corsé, corpiño. No, no se está viendo. Me están diciendo que no se ve. Así es que vamos a tratar de compartirlo de otra manera. Permítanme un segundo. Déjenme ver qué está pasando. No lo habíamos hecho en mis cursos, lo hago sin ningún problema, pero por lo visto aquí no se está dejando tan fácilmente, pero tenemos experiencia en esto, creo que lo vamos a resolver bien. Permítanme un segundo y ahora vamos a volver a compartirlo. Un segundito. Me parece que aquí debe estarse viendo bien. A ver, alguien que me diga por acá, por WhatsApp, si se está viendo bien. Yo sigo. Quiero creer que se está viendo ahora sí nuestro vestuario. Voy pasando algunos elementos del mismo. Aquí tenemos, por ejemplo, esta conjunción de elementos que es el ladrillo, tan recurrente en Rafael, integrado al vestuario. Este suerte de corpiño que emula la alcantarilla, que a su vez es la tapa de la cisterna donde Johannan está encarcelado, un elemento de vestuario de otra época, un elemento mucho más tradicional en la parte de arriba. Este era el tipo de vestuario que Rafael diseñaba. Narrabot o alguno de los guardias, también con los elementos de ladrillo, pero de nuevo, estos trazos así a bote pronto que Rafael hacía aquí a unos metros y que quedan plasmados en este diseño. Aquí todavía más claramente un elemento tradicional, el elemento de la alcantarilla, la rejilla de la alcantarilla convertida en una textura e incluso también como una suerte de aplique en la cabeza. Este vestuario hermosísimo, aquí un dibujo más elaborado que idealmente acompañaría a Salomé. No sucede y explicaré ahora mismo por qué. Vamos a ver si tenemos aquí algún otro. Esto que no queda en la ópera, estas son ideas, no es que no quede, que no llegó como vestuario final, son ideas, es lo que Rafael iba platicando. Aquí vemos una suerte de figura a la Lolita, en mi opinión, Herodes,
corpulento, como fue en efecto en la función, con este elemento de la capa que también alude al ladrillo, con los laureles, esta suerte de corona de laureles tan tradicional, es decir, una vez más, esta suerte de mezcla, esta suerte de anacronismo y de yuxtaposición de épocas, de estilos en la propuesta de Rafael. Otra vez Salomé con un vestuario hermoso, también con la alusión al ladrillo. Una idea que, insisto, no fue más que eso, una idea. Narrabot, su visión original de Narrabot, otra posibilidad para, iba a decir Lulú, para Salomé, y por supuesto aquí tenemos la idea de lo que hubiera sido y de lo que fue también, en un sentido lo veremos, su Herodías. Dejamos de compartir pantalla acá y comentamos que la producción no estuvo exenta de accidentes. La ópera es un accidente permanente. Lo milagroso es que la ópera suceda. Lo milagroso es que ustedes vayan al teatro, se levante el telón y aquello funcione o parezca funcionar. O eso es lo difícil. Una prueba bastante clara de que una ópera va bien es que cuando falta una semana para el estreno, nadie en su sano juicio piensa que se va a lograr, que se va a llegar a tiempo. Nosotros, su servidor entonces, director de la Ópera de Bellas Artes, como comentaba, estaba tan agobiado, tan afligido, tan involucrado con conciliar las aproximaciones de Arturo Ripstein y de Rafael Cauduro, con lograr el aterrizaje de estos dos figurones que nunca habían llegado a la ópera y tratar de poner a la Ópera de México a ese nivel internacional donde figuras de esos ámbitos llegaban a diseñar una ópera, me distraje de otra función fundamental que era ver qué estaba sucediendo musicalmente. Guido María Guida, extraordinario director de orquesta que fue el capitán musical de una parte sustancial de mis nuevas producciones en aquellos 10 años y más de 350 funciones al frente de la Ópera de Bellas Artes. Y otras personas, amigos, cantantes, me decían que pusiera atención, que Karen Hufstott, la soprano que había visto en Salzburgo, en el Met, y que quise traer, que se veía espectacular, que hacía una Salomé espectacular para esta producción, me decían que había problemas, que me diera cuenta de que algo no iba bien. Houston, tenemos un problema, como decimos o como dijimos en nuestras charlas sobre desastres operísticos, y tuvimos un colosal desastre operístico. El día de la función, el día del estreno, todo salió maravillosamente y fue un éxito rotundo, salvo por un muy pobre desempeño de la soprano. Tuvimos que literalmente prescindir de ella para las siguientes funciones porque claramente no estaba a la altura de ese esfuerzo espectacular que habíamos hecho. Y Dinah Bryant, querida amiga, espectacular soprano estadounidense, nos salvó el pellejo y las funciones haciendo una notable Salomé. Ya no hubo, no era el ideal visual que Rafael tenía, hubo que hacer otro vestuario, hubo que modificar muchas cosas. Por supuesto, hay otro elemento que no he comentado. Cuando yo invité a Arturo Ripstein a hacer la Salomé, a hacer ópera, también respondió instantáneamente entusiasmado y dijo sí, pero me dijo, ¿no podemos mejor hacer Rigoletto? Porque tengo muchas ganas, toda mi vida he querido hacer Rigoletto. Y bueno, era una, como decimos también aquí en México, una sacada de onda muy fuerte, pero finalmente lo persuadí en esa llamada de que fuera Salomé y me dijo sí, pero yo sí tengo una condición de entrada. Y le dije, maestro, ¿cuál? No nos conocíamos bien todavía. Que no haya cabeza. La cabeza es como muy típica y tópica en Salomé. Pues sí, es como indispensable, ¿no? Como que es todo desemboca en que Salomé bese la boca de la cabeza de Johanan ya decapitada de su cuerpo, pero yo a todo decía que sí con tal de tener eso. Y luego veremos cómo Rafael y Benjamín Kahn y el propio Arturo le dan la vuelta para que haya cabeza sin que haya cabeza. Fue un camino, insisto, complejo, que tuvo momentos gozosísimos y muchos otros que se convirtieron auténticamente en un vía crucis. La ópera es indudablemente uno de los, o acaso el más complejo de los trabajos en equipo que se puede acometer en este planeta. Son demasiadas personas, demasiados oficios, demasiadas profesiones, egos, emotividades, psicologías involucradas. Conciliar todo eso termina siendo
un milagro que solo la ópera misma puede hacer. Y ahora sí, es importante decir que todo tiene un precio. Tenemos imágenes de aquella función, pero era 1999. No teníamos las cámaras que se tienen hoy. Puedo decir que habitualmente se hacía un reajuste, una reiluminación de la producción para la función que Canal 22 grababa. En esta ocasión, ni el propio Arturo ni el propio Rafael Ripstein y Cauduro, respectivamente, fueron tan entusiastas de que se hiciera una reiluminación, y hay extensos momentos de una muy fuerte y hoy lamentable pobreza lumínica. Vamos a usar algunos fragmentos para ver esto, insisto, para que ustedes puedan ponerle forma, color, textura, voz, música de Strauss a todo esto que he platicado en esta tan distinta sesión que estamos teniendo el día de hoy. Pero ¿qué les parece si también escuchamos durante 6 o 7 minutos al propio Rafael Cauduro en aquel 1999, un día de función de Salomé, entrevistado por una querida amiga, espléndida conductora, hoy triste y prematuramente desaparecida, Ofelia Aguirre, hablar de esa Salomé? Vamos a ver cómo nos va con la compartida de pantalla. Y aquí lo tenemos, ahí vamos. Y yo me he permitido invitar hasta las cámaras de Canal 22, aquí en vivo, poquito antes de que empiece esta puesta en escena de Salomé, a Rafael Cauduro, uno de los protagonistas, junto con Arturo Ripstein y otros artistas maravillosos que usted va a ver dentro de unos minutos, para que platique con nosotros. Rafa, adelante, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal la experiencia de Salomé, tu primera incursión como escenógrafo, como diseñador de vestuario? Bueno, Sobre todo en la ópera, claro. Sí, no, estos son todo un evento que parece milagroso, ¿no? Es dificilísimo que una ópera se conjugue en tantos elementos. Claro. Entonces, el debut fue difícil, no te creas. ¿Hubo susto? Mucho susto, siempre estás asustado, porque para que todo cuaje, si hay tantos elementos en una ópera que no tiene ninguna otra disciplina artística, ningún otro género artístico. Oye, ¿qué tanto problema o pelea en un momento dado hubo, por llamarlo así, ¿no? Con Arturo Ripstein, con Guido Mariaguida, inclusive con los actores en el momento de hacer este montaje tan singular? Bueno, en los momentos más nerviosos todo el mundo se pelea contra todo el mundo. Eso es que creo que es normal en todas las óperas, ¿no? Oye, gritos, sombrerazos, porque Gerardo Kleinburg decía, la ópera es de conflicto. Gritos, hay una ópera atrás de cada ópera, es increíble eso. Ajá. ¿Sí, de plano? Sí, de plano, siempre. ¿Gritos? Gritos, sombrerazos. ¿Y después qué pasó, Rafa? Malas palabras. ¿Después qué pasó? Bueno, el caso es que se tiene que dar, ¿no? Entonces en el conflicto no pasa nada. El conflicto es una cosa que desata una crisis que afortunadamente tiene que irse, si no sería un desastre porque no se haría la ópera. Esa crisis nos tiene que llevar a un resultado, a un final, ¿no? Esta es la última función de Salomé, se han visto 4 funciones aquí en el Palacio de Bellas Artes. Yo decía una apuesta singular porque realmente nunca se había dado que en la Ópera de Bellas Artes convergieran, ¿verdad?, 2 artistas de la talla de Arturo Ripstein, el gran cineasta que está estrenando ahora su película El coronel no tiene quien escriba, de alguien, de un artista plástico como tú, Rafael Cauduro, y que, bueno, que converjan estos procesos creativos. Bueno, eso fue uno de los ingredientes que crearon ese tipo de choques de los que estamos hablando en un momento dado, pero habían de todo tipo. O sea, el día del ensayo general, la del clarinete, que es esencial, estaba enferma, el del oboe estaba sentido, no, el del oboe es mentira, pero... La cantante el día del estreno. ¿Queda satisfecho Rafael Cauduro? Sí, bueno, siempre te quedan como una serie de cosas que tienes que perfeccionar, que dices, bueno, la próxima vez voy a hacer esto, otro, pero... Tú nos habías comentado previo en otras entrevistas que ya habíamos realizado contigo que querías una crítica con toda la pasión, que querías una crítica no de medias tintas, sino que si la gente iba a abuchar, que abuchara con todo el conocimiento, y bueno, porque así lo sentía, claro. Y que si iba a aplaudir también fuera con la misma pasión. Tú has estado en las funciones, supongo, ¿cómo has sentido al público? Muy cálido, sobre todo como para mí es nuevo eso de que te aplaudan y recibir el aplauso y estar detrás de los telones. Creo que yo estoy más atento al rito que a cualquier otro tipo de cosas y ni me entero si fue una ovación. Aparte,
es impresionante porque sales y no ves nada. Claro. Nomás oyes ahí un murmullo enorme, yo creo que sí veías a tus cuates, quién te estaba diciendo groserías y quién no. Pues no ves nada. Oye, ¿y las críticas en los periódicos y todo, cómo te han tratado? Muy bien, afortunadamente muy bien. No he visto más que buenas críticas. Seguramente han de haber de todas, pero hasta ahorita me han llegado críticas buenas. Ha sido una buena crítica incluso a la puesta en... Oye, yo preguntaría una cosa, Rafa, tú como pintor, acostumbrado a hacer cuadros, de repente, bueno, las escenografías tienen volumen, pero aparte hay que pensar en una historia, en la historia de Salomé. ¿Cómo surgió, cómo empezaste a hacer estos bocetos de la escenografía de Salomé? Te leíste la historia, desde luego, seguramente ya la conocías, la has de haber tenido que volver a leer. ¿Qué pasó? Cientos de veces. Bueno, lo que pasa es que de pronto, yo he sido un asiduo a la ópera desde hace mucho tiempo y de pronto encontraba que los pintores eran un poco planos, hacían unos telones a veces muy bonitos, unos cuadros de dimensiones gloriosas, pero que funcionaban muy mal. Entonces, bueno, hice un acto de contrición para no ser de esos. Y que no fuera el pintor que se hace un ego homenaje solo por medio de sus cuadros, sino hacer una escenografía que funcionara arquitectónicamente, espacialmente, que apoyara el discurso. En ese sentido, Salomé, bueno, si nos remontamos a la historia de Salomé, esto pasó hace 2000 años. ¿Esta escenografía a dónde nos remonta, a dónde nos lleva? Es un tiempo indefinido en un espacio indefinido. No quisimos poner un tiempo específico, no quisimos que fuera... Yo creo que nos remonta a un pasado indefinido, que nunca existió ni que lo podrás atrapar. Fíjate que Gerardo Kleinburg en otra entrevista que también hicimos con él comentaba que aunque el cineasta y el pintor no quisieran que sus obras se vieran aquí estaban. Y coincido con él porque después de ver la escenografía, Rafa, yo pienso que efectivamente quien conoce tu pintura sabe perfectamente en el momento en que ve la escenografía que es Rafael Cauduro quien está ahí. ¿Tú lo sientes igual como artista, como creador? Fíjate que no, yo ¿no? Como que, por lo menos como hice tal intento de ser un escenógrafo, no un pintor. Claro. Y lo veo tan ajeno a mi obra, pero soy el peor para... Mira, si te parece, Rafa, de estas entrevistas que estuvimos haciendo, vamos a ver fragmentos pequeñitos en donde seguramente estás tú, por supuesto. Vamos a adelantarnos un poquito. Vamos a irnos un poquito más adelante. Permítanme un segundo, por favor, para llegar a otro fragmento de Rafael hablando. Más o menos. Uy, no. Espérenme, esto no lo queremos ver, entonces es aquí mismo, aquí mismo. Yo empecé con el cliché de la terrible Salomé, la seductora, que usaba su seducción para hacer lo que se le daba la gana y que tenía esa fuerza para cortarle la cabeza a un ser humano para cumplir su capricho, su deseo, ¿no? Es un deseo evidentemente profundo, el deseo de un adolescente. Me parece maravilloso la edad de Salomé. Se plantea como una virgen, yo la veo como una virgen juguetona. A mí me gustaba casi ese otro mito que se formó con Nabokov y Lolita. Me gusta esa relación, una niña un tanto perversa. Pero por lo mismo, y una vez que hice una serie de cuadros, empecé a sentir simpatía por ella. O sea, porque en última instancia es una niña. Me da más gusto estar... Nos detenemos aquí. Dijimos que la Salomé de Ripstein va a ser otra historia. Así es que ahora vamos, insisto, hay que de entrada decir que va a haber momentos de poca luz. Vamos a ver, de poca luz en cuanto a la sensibilidad de las cámaras de video de aquellos tiempos. Vamos a ver ahora sí algunos fragmentos. ¿Y qué tal, si les parece, si empezamos por ver la aparición de Salomé? Esta suerte de arcada antigua que nos remite a lo romano, tan propio de Herodes, de Herodías, de aquellos momentos en ese lugar, y la aparición de Salomé, insisto, no con el vestuario
que ustedes hubieran esperado, ni con la protagonista que originalmente teníamos en mente. Esa es la ópera. Esos son los avatares y la propia haciendo Salomé. Este espectáculo. Así es que vamos a ese momento a partir más o menos de aquí. Lo dejaremos correr unos cuantos segundos. Me detengo, era simplemente ponerles este momento. Y ahora sí, vamos a dejar un espacio un poco más prolongado de la imagen o una de las imágenes portentosas de la Salomé de Cauduro. Uno de los momentos que todo mundo está esperando visual, auditiva, histriónicamente en la ópera. Nada más y nada menos que la aparición de Johanan, de Juan el Bautista, que finalmente al que finalmente se le permite ascender a la superficie por virtud de la seducción que la propia Salomé ejerce sobre Narrabot, uno de los guardias que encarcela por órdenes de Herodes a Juan el Bautista. Así es que 5 minutos enteros de ver cómo el arte, la plástica y el concepto de Rafael Cauduro se convirtieron en esta memorabilísima escena. Empieza muy oscura y termina con la luz adecuada. Paciencia con la luz, por favor.
Y me detengo en este momento en el que queda, de alguna manera, si me lo permiten decir así, plasmado este cuadro de Rafael, esta luz de Rafael en el escenario. Fantástico ver también ese proceso de iluminación, cuando en las noches, asistido también por Philippe Amand, por personal del Palacio de Bellas Artes, Rafael pintaba un cuadro como nunca había pintado un cuadro que ahora tenía volumen, que era el escenario entero del Palacio de Bellas Artes, y lo pintaba con luces de verdad, armaba ese diseño luminotécnico de su cuadro de una manera mecánica, física, algo completamente nuevo y fascinante para él mismo. Y vamos a ver uno de los momentos hermosos también del dúo, del extenso dúo entre Salomé y el Bautista, en el que precisamente él, el Bautista, hablará, profetizará sobre Jesús, uno de los momentos más tonales, más bellos, más sublimes, si lo queremos llamar así, de la partitura de Richard Strauss, y lo que va a suceder precisamente con la luz. Atención. Otro cuadro, ¿no es cierto? Con todo respeto y cariño a Rafael, yo sigo pensando que esto es un Cauduro, por más que el propio Cauduro se esforzara y se esfuerce en dudarlo. Y vamos a ver otro momento, otro espacio, otra pintura, otro ámbito, que es el Palacio de Herodes, en un momento perfectamente ejemplificado por la famosísima danza de los 7 velos, que con el cambio de soprano tuvimos que hacer como se hace y se hacía en la inmensa mayoría de los teatros. Ahora ya menos, pero en el estreno se hizo así, con la presencia de una bailarina. Y de nuevo, vamos a regresar un momento para ver también vestuario de Rafael, todo el vestuario del que hablábamos entre Herodes, Herodías, los ladrillos, todo lo que vimos aquí, sí, traducido en ello.
Y me vuelvo a detener y les vuelvo a preguntar si no tenemos otra vez un cauduro frente a nosotros. Y nos vamos hacia el final, nos vamos. Es importante volver a agradecer a Canal 22 por facilitarnos, por facilitarme estas imágenes. Es un envío directo, por eso no ven el logo de Canal 22, pero este video pertenece al Canal 22, fue grabado por el Canal 22 e insisto, es una cortesía de él hacia el proyecto Hablemos de Ópera que nos permita estarlo usando en estos momentos. Y vamos entonces al, permítanme un segundo donde lo tengo. Aquí está. Esta llegada de el Bautista ya sacrificado y cómo se juega con la idea de la cabeza en la charola de plata, tal y como ella la pidió. Dame la cabeza de Juan sobre una charola de plata. Me detengo y tenemos esta imagen que una vez más es una imagen que bien podría estar en un cuadro de Rafael. E importante, créditos que han faltado, espléndido en mi opinión Greer Grimsley, hoy ya un notable bajo barítono wagneriano en el papel de Johannan, enorme vocalmente Dinah Bryant como Salomé, espectacular Bárbara Dever como Herodías y Quaid Winter como Herodes, y la orquesta del Teatro de Bellas Artes, espléndida, dirigida por Guido María Guida. Y nos vamos para terminar todo lo que hemos recorrido el día de hoy a este momento final, a este momento cimero, los últimos 3 minutos de la ópera. Esta fue precisamente nuestra aventura. Esta es y esta será
la Salomé de Cauduro y también la de Ripstein. Comentamos en un principio, pero hoy estamos abocados a hacer de esta emisión de Hablemos de Ópera un homenaje, un tributo en vida a ese grandísimo artista que es Rafael Cauduro. La obra de Rafael, en algún sentido, ya es operística. Cauduro en la ópera en Cauduro funciona de las dos maneras, porque es una obra ya narrativa, la suya, no la de Salomé, su obra, una obra narrativa, abrupta, en mi opinión, hiperestésica. Porque Salomé, insistiré hasta el último día, ya estaba en su obra. No tuvo que acercar su obra a Salomé. Quiero creer que en algún sentido eso pude percibirlo desde el momento de esta ocurrencia de que Rafael hiciera nuestra Salomé. ¿Por qué digo que Salomé ya estaba en su obra? Porque ahí está la condición femenina, los desposeídos, los jodidos, como él mismo ha dicho, el dolor humano, la violencia, el fanatismo, los submundos, pero también la luz y la belleza y la esperanza. Ahí están sus hijas para comprobarlo. Y si no, díganlo ustedes. Todas estas imágenes, en mi opinión, han sido cauduros, puros y duros. Como decía, todo esto se inserta en el marco de la exposición que recién termina en San Ildefonso, de los eternos murales que estarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que los invitamos a visitar, en el homenaje y tributo a un artista gigantesco que nos retrata a todos. Cauduro hiperrealista, me pregunto, sí y no. No hay que confundir su capacidad superdotada para el dibujo, para la anatomía, para la reproducción visual de la realidad, con el hiperrealismo conceptual y descriptivo. Cauduro, en mi opinión, ha retratado la realidad como muy pocos otros artistas mexicanos vivos, y ahí en eso yace su hiperrealismo. Cauduro nos pinta a todos nosotros y se pinta a sí mismo al pintarnos. Por eso nos perturba y nos atrae, nos sacude y nos seduce, y lo seguirá haciendo indefinidamente, generación tras generación. Su obra será siempre vigente, siempre conmovedora, siempre elocuente, siempre viva y siempre real, como Rafael mismo. Y de esta manera terminamos esta charla un poco más extensa que las habituales sobre la Salomé de Cauduro. Espero que la hayan disfrutado tanto como su servidor. Me trae enormes recuerdos de aquellos momentos tan importantes en mi vida, como fue la privilegiada oportunidad que Gerardo Estrada y Rafael Tovar me dieron de ser durante casi 10 años director de la Compañía de Ópera de Bellas Artes. Y antes de despedirnos, si esto les gusta, si esta manera de contar la ópera les gusta, inscríbanse a nuestra siguiente conferencia en línea, privada, pagada, La Bohème de Puccini, una guía para amar y para llorar. Hablaremos del contexto biográfico del autor, de cómo se gesta, de cómo se construye esta ópera, de cómo hace Puccini para construir estos melodramas tan emotivos. ¿Dónde está su técnica, sus recursos dramáticos, musicales, narrativos? Vamos a meternos a la cocina, al laboratorio de Puccini, y les voy a enseñar sus trucos, les voy a enseñar su estrategia. Y contrariamente a lo que piensen, a pesar de conocerla, sigue funcionando y funciona todavía más y mejor. Yo les garantizo que si se inscriben a nuestro curso de este próximo lunes, a nuestra conferencia, van a conocer La Bohème, tal vez una ópera que ya aman profundamente, como nunca se imaginaron que la conocerían y la entenderían. Próximo lunes, 4 de julio, de 7 a 9:30 de la noche. Por supuesto, como siempre, tenemos la versión en video. Si no pueden ustedes estar en ese horario, la pueden tener en cualquier otro. El horario no es un pretexto y el costo es de 650 pesos por dispositivo, por computadora. Llámenos ahora o escríbanos un WhatsApp para inscribirse al 55 43 47 02 83 o a hablemosdeopera1 sin acento @gmail.com, o bien un mensaje directo a través de Messenger por esta página de Facebook Hablemos de Ópera. En un rato más estará también subido este video a YouTube en nuestro canal Hablemos de Ópera. Hasta pronto y muchas gracias.